Nuestro Dios. ¿Ya? Bueno, el tema que tenemos hoy es el siguiente. Voy a pedirle que junto conmigo pueda abrir su Biblia y vamos a introducirnos a un tema que hemos preparado para el día de hoy y le voy a dar el nombre para que usted sepa de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de 7 formas de corrupción que eventualmente puede haber en alguna iglesia. Nosotros siempre decimos, en general como ciudadanos, que tenemos gobiernos corruptos. No nos gusta la corrupción. Yo no sé si hay alguien que de las personas que yo conozco que pueda decir, ¿sabe qué? A mí me encanta la corrupción. Soy feliz en un país corrupto. Nadie. Nadie puede decir que es feliz cuando se abre o se destapa un caso de corrupción ya sea en nuestro país, en nuestra región, en nuestras instituciones. Nadie puede decir que es feliz. Pero si hay alguien, y lamentablemente todos somos corruptos, ¿cuántos dicen amén? Todos tenemos un grado de corrupción, todos tenemos maldad. El rey David dice, en pecado fui concebido. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy nosotros heredamos una naturaleza corrupta. De hecho, el apóstol Pablo es tan categórico al decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien, que debería hacer, la verdad que me encuentro que mi cuerpo, mis miembros se rebelan y hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago. En esas grandes contradicciones que tiene la naturaleza humana, ¿y cuántos de nosotros nos hemos visto muchas veces enfrentados a que somos corruptos? A que realizamos cosas que no nos gustaría hacer, pero nuestra naturaleza una y otra vez nos arrastra al pecado. Bueno, si hay un pueblo que debería ser santo, esto es, libre de la corrupción, es la iglesia. Dios a través de Israel le dice, sed santo porque yo soy santo. Dios le dice a Israel que tiene que ser un pueblo santo. Dios le dice a Israel que tiene que ser una nación santa. Dios le dice a la iglesia que también tiene que ser santa. La iglesia, por mandato de Dios, tiene que vivir una vida santa, y eso, queridos hermanos, muchas veces es difícil el poder vivir una vida de santidad. Así que Dios nos ayude, porque es difícil ser santo. Yo no conozco a alguien que le sea fácil. Si usted hace una encuesta y busca, hermano, vamos a preguntar, ¿cuánto le es fácil ser santo? Yo le aseguro, hermano, que la mayoría no podría decir, porque no es parte de nuestra naturaleza. Es más, la única manera en que podemos ser santos con la ayuda de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Dios toma el control, el gobierno, el dominio de nuestra vida, entonces somos santificados. Y permanentemente nosotros estamos viviendo como un, ¿cómo se llaman estos pastores que están en la cuerda floja y en equilibrio? No es el trapecista, bueno, ya no recuerdo el nombre que tiene, si usted escucha ahí me puede comentar, pero vivimos casi tambaleándonos de lado a lado porque nuestra naturaleza es así y Dios nos ayuda. Entonces, hoy vamos a hablar, porque la iglesia debe ser santa, y hablamos muchas veces de corrupción, pero cuando hablamos de corrupción no entendemos o no comprendemos cómo se manifiesta la corrupción. Entonces, bueno, hablar de 7 formas en que la iglesia eventualmente no es santa y se vuelve corrupta. Ahora, Cristo le habló a 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? A la iglesia de Efeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Le habló a las iglesias. ¿Todas eran iguales? Indudablemente no. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo la reprende porque tiene un lugar donde está sentado el mismo Satanás. A la iglesia de la Odisea le dice que es ciega, es pobre, miserable y desnuda, porque aunque tiene recursos económicos, en lo espiritual es muy pobre. A la iglesia de Filadelfia la anima a ser fiel, a no desprenderse de su fidelidad a Dios. Entonces Dios siempre tiene una palabra para la iglesia. Ahora, usted cuando termine este tema puede preguntarse si en su iglesia hay corrupción, si en mi iglesia hay corrupción, pero vamos a hablar de cómo se manifiesta la
corrupción en la iglesia. Vamos a leer el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Esta palabra muy conocida. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, este es un mandato, vuestra luz delante de los hombres para que vean, escuchen lo que dice aquí, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta palabra que está en Mateo capítulo 5 está en el marco de lo que nosotros llamamos comúnmente como el Sermón del Monte, que son, creo que 2 capítulos completos, hasta el capítulo 8, 5, 6 y 7. Claro, y ahí acaba el Sermón del Monte. Es larguísimo. Es el sermón más largo que dio Jesús y se llama Sermón del Monte porque precisamente él lo dio de pie en una montaña, lo que dice el versículo 1 del capítulo 5, que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Los discípulos le vienen a Jesús para que les enseñe. Las primeras palabras del capítulo 5 son bienaventuranzas, que usted las ha escuchado, las hemos oído y hasta las hemos memorizado por muchos años. Y yo no voy a hablar, solamente las voy a mencionar. Habla de la pobreza de espíritu, de la mansedumbre, de la humildad, de la misericordia. Habla del carácter, en definitiva, que tiene o debe tener el discípulo de Cristo. Y esto es importante porque estas palabras no están referidas al mundo. Muchas veces nosotros esperamos que el mundo, que es un mundo pagano, un mundo malo, un mundo de gente criminal, asesina, delincuentes, etcétera, tenga buenos frutos. Eso es algo que no vamos a conseguir nunca. Los buenos frutos, el buen carácter, tienen que venir de los cristianos. ¿De dónde más va a venir el buen carácter? Entonces Jesús habla de las bienaventuranzas en los primeros versículos del capítulo 5. Pero luego, él da una nota importante porque él se refiere a los discípulos y ojo con esto. Jesús no le está diciendo que ellos van a ser en algún momento la sal de la tierra o la luz del mundo. No les está hablando de una manera futura. No le está hablando de una manera circunstancial. Él no dice, ustedes pueden ser la luz del mundo. Ustedes pueden ser la sal de la tierra. No. Jesús les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Usted que me está escuchando, hermano y hermana, no será, ni eventualmente puede ser. Usted es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Ahora, habiendo identificado quiénes son o somos la sal de la tierra y la luz del mundo, Jesús dice una premisa que es muy importante. Dice que si somos la sal de la tierra, que de hecho lo somos, pero la sal se desvanece, pierde su sabor, pierde sus propiedades, pierde sus características que la hacen ser importante, porque si usted hace una ensalada de lechuga con tomate o de apio o repollo, lo que usted quiera, una cazuela, y usted le echa sal, y esa sal ya perdió su característica principal, porque la sazón es lo principal de la sal, Jesús pregunta, ¿cómo va a ser salada? Imagínese usted que toda la sal que hay en el mundo pierde sus propiedades. ¿Quién le va a poder dar sal? Si pierde sus características, si pierde su naturaleza, ¿cómo usted le devuelve la naturaleza a algo que es lo más importante que puede tener y la perdió? Es muy difícil. Muy difícil. Entonces Jesús dice que si la sal pierde sus características principales, que es de sazonar, no sirve más para nada. Mire lo categórico que es Jesús. Si ustedes que son la sal pierden su característica, su naturaleza principal, no sirven para nada.
Esto es muy lapidario para algunas personas, esto es muy radical para otras, pero es lo que Jesús está diciendo. Ustedes, si dejan de ser aquello para lo cual fueron llamados como cristianos, ustedes no sirven para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabe qué, hermano mío? Esta palabra a mí me trae a la memoria Sansón. Sansón, cuando perdió la unción de Dios, Sansón cuando perdió el poder de Dios, Sansón cuando perdió la gracia de Dios en su vida, cuando perdió su llamado, cuando él se entregó a través del pecado a una mujer que lo iba a hacer caer. Cuando Sansón hizo esto, ¿sabe lo que ocurrió? Que Sansón ya no servía como juez de Israel. Sansón ya no servía como hombre de Dios. Sansón ya no servía como un siervo de Dios. Solamente Sansón sirvió ¿para qué? Para la burla. Sansón sirvió para la humillación. Sansón sirvió para que se rieran de él. Y yo me imagino, eso no está en la Biblia, que dicen, oye, este Sansón, ¿para qué sirve ahora? Porque él perdió su poder. Él perdió cuando le cortaron el cabello, él perdió la autoridad, perdió sus características principales. Sansón solamente servía cuando se alejó de la voluntad de Dios para la burla. Sansón solamente servía para el bochorno. ¿Y cuántas veces, querido hermano, nosotros cuando nos hemos alejado de Dios y hemos perdido nuestras características principales como cristianos, hemos sido hollados por los hombres? Hemos sido objeto de burla, hemos sido objeto de menoscabo, hemos sido humillados por el mundo, porque el mundo lo que busca es humillar a los cristianos y reírse de ellos. Pero cuando se ríen y ellos mienten o están en algo falso, esa mentira no sirve de nada. El problema de la sal, el problema del cristiano es cuando los que se burlan tienen razón, cuando los que te humillan, cuando los que te enrostran ciertas cosas tienen verdad en sus labios. Ese es un gran problema, porque significa que la sal ya no está sirviendo para nada. Que Dios nos ayude. Vamos a ir, hermano amado, a una alabanza y vamos a seguir compartiendo este tema que Dios nos ha dado en esta tarde. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontrabas en el pájaro y la flor, y en la lluvia, la tierra y el silencio. Y en mis noches, cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo,
¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de mi madre, ¿cómo no creer en Dios? Tabernáculo de la Palabra. Qué linda alabanza estábamos escuchando, de antigua alabanza, yo creo que de los 80 por ahí, si no antes, de Osvaldo Cuadros, que cantaba muy lindo, muy hermosas alabanzas. A veces estamos con la nostalgia de las canciones antiguas, así que, bueno, todas las alabanzas la verdad que son muy lindas para glorificar al Señor. Estábamos hablando, hermanos, de lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos con respecto a ser sal de la tierra. Y luego dice el versículo 14, estamos retomando el tema. Primero les habla de la sal, que no sirve para nada si pierde sus características, si es solamente para ser hollada por los hombres. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si yo voy a un lugar entrando por una carretera, conduciendo un vehículo, y veo en una gran montaña una ciudad que está en alto, yo no puedo ignorar esa ciudad, no puedo no verla. Eso está diciendo Jesús. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Almud era una cajita, una unidad de medida en la antigüedad, y Jesús está diciendo que la luz no es para esconderla. O sea, además de ser sal, de sazonar el mundo, ustedes también tienen que ser luz del mundo, alumbrar. El problema, hermano, y ahora sí voy a entrar con el tema. Yo a veces soy de introducción un poco larga, pero usted me tiene paciencia. El problema es que la sal, que tiene dos usos fundamentales, el primero, como dijimos, era para sazonar, como lo hablamos, pero el segundo es para evitar la corrupción, porque yo me acuerdo que mi abuelita tenía un animal, un cordero, lo mataba, quedaba carne, y lo llenaban de sal. ¿Para qué? Para que ese animal, esa carne, no se echara a perder, no se corrompiera. Entonces, la sal tiene estas características, y lo mismo la luz del mundo. Cuando hay una calle, una avenida oscura, quiero que haya ahí foco de delincuencia, de tipo fumando droga. ¿Qué pide la ciudadanía a un alcalde, a una autoridad? Por favor, alumbre, ponga ahí una luz. Ahora hay paneles solares que ni siquiera hay un gasto económico, porque eso da sensación de seguridad. La luz ayuda a que haya menos delincuencia, que la gente se sienta mejor. La luz en un pasaje, en cualquier lugar de nuestros barrios, es algo necesario. Si no hay estos postes de iluminación pública, sería muy difícil andar en la calle. Es más, en el invierno, cuando se oscurece muy temprano, a las 5 de la tarde, la gente se entra más rápido y se esconde porque hay mucha delincuencia. Entonces, la luz es muy importante. Tan importante, querido hermano, como es la sal. Entonces, Jesús está diciendo que somos sal de la tierra, pero también somos luz del mundo. Y esto está, como yo lo mencioné, en relación a las características que la iglesia debe tener. Yo hablé de la santidad hace un ratito atrás. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que ser pura. La iglesia tiene que ser piadosa. ¿Y qué ocurre?
Y voy a dar una definición de corrupción que ocurre cuando la iglesia se corrompe y pierde sus características. La corrupción se puede definir, número uno, como alterar y trastocar la forma de algo, cuando algo se desfigura. Dos, es echar a perder, depravar, dañar, pudrir. Imagínense lo que significa corrupción cuando algo está en una podredumbre. 3. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. El soborno. 4. Y esto es tremendo. Pervertir o seducir a alguien. En las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Mire las definiciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española de corrupción. Alterar, desfigurarse algo, echar a perder, sobornar o pervertir. Ocupar, por ejemplo, los recursos públicos que tienen una finalidad en otra distinta. ¿Qué ocurre? En Chile hace poco hubo un incendio en Valparaíso, se reunió dinero y hasta el día de hoy no vemos las casas, ¿cierto? No tenemos idea. Creo que Farcas por ahí regaló hace poco como 50 casas. Si ese dinero que tenía una finalidad se ocupa en otra cosa, alguien puede decir, no, es que lo ocuparon en los bomberos, lo ocuparon, no sé, en la Cruz Roja, o se lo echaron al bolsillo. Bueno, haya sido lo que haya sido, eso es corrupción, porque hay una perversión de la naturaleza de ese objetivo para el cual se reunió el dinero. Lamentablemente, querido hermano, nosotros vivimos en un mundo corrupto, pero lo que no puede ocurrir es que vivamos en medio de una iglesia corrupta. ¿Por qué? Porque somos la sal del mundo, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La palabra de Dios habla, por ejemplo, del profeta Elí, que siendo sacerdote de Dios, prefirió estar bien con sus hijos, no corregirlos, con lo que se ganó la ira de Dios, el desprecio, el repudio de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote, el profeta, el ministro de Dios tiene que cumplir con lo que Dios le mandó. Si su posición la ocupa para otra finalidad, ese hombre está en corrupción, porque como hemos dicho, se ha pervertido. Ha pervertido lo que Dios le dio. Pero, amados hermanos, vamos a ir más profundo. Ya hemos dado definiciones generales de lo que puede ser la corrupción. Vamos a hablar de 7 formas de corrupción y la primera es el nepotismo. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Aquí hay nepotismo. Nepotismo, que viene de la palabra latina nepoti. La palabra latina nepoti, ¿sabe qué significa? Hijo. De ahí viene la palabra nepotismo. Y se define como una desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. El nepotismo se manifiesta mayormente en los gobiernos, cuando hay un presidente y dice, voy a poner de ministra de Obras Públicas a mi hija. Voy a poner, no sé, de ministro de Educación a mi yerno. Eso es nepotismo. Incluso lo podemos extrapolar, y ha pasado mucho en este gobierno que tenemos hoy día, que los cargos están repartidos con la polola del amigo, con la hija del vecino, con la sobrina, la gente que dice que hay nepotismo. ¿Y sabe, hermano, cómo se manifiesta eso en la iglesia? Cuando el pastor, que Dios nos bendiga, va creciendo la congregación y él comienza a nombrar los cargos a su familia. Ahora, puede ocurrir, porque eso también es cierto, que algún hijo sea excelente músico y está muy bien que a lo mejor sea el jefe de coro o de la música. O que su hijo o su hija tengan un carisma para predicar, para enseñar, para guiar, para liderar. Eso es perfectamente entendible. Pero hay iglesias donde los únicos que tienen cargos dentro de la congregación son los familiares del pastor. Yo conozco una iglesia, por ahí está en Estación Central, que los únicos pastores son los hijos del obispo, los hermanos del obispo, los primos del obispo, y no nadie más es pastor. Y uno dice, ¿será que no hay más gente consagrada? ¿Será que no hay más gente que busca a Dios? ¿Será que no hay más gente convertida? No, no es eso. Es que esa iglesia, ese obispo, ese pastor se corrompió. Y esa es una de las formas de corrupción que hay en el pueblo de Dios, el nepotismo.
Y no podemos cerrar los ojos y decir, ¿sabe qué? No hay nepotismo en ninguna de la iglesia de Chile. Hay iglesias donde, ¿quiénes son? Voy a inventar un nombre porque capaz que después me demanden. ¿Quiénes son los pastores? Vamos a ponerle los García Márquez como el escritor colombiano. Entonces los únicos que son pastores de esa congregación, como en 100 años de soledad, que era una dinastía, son los García Márquez. No hay más pastores, no hay más líderes de alabanza, no hay más líderes, incluso mujeres, que los de esa familia. Cuando ocurre algo en un concilio, en un ministerio, en una iglesia, eso es nepotismo. Y eso, hermano, es una de las tantas formas de corrupción que hay en medio del pueblo de Dios. Hubo una dinastía, una casta en Roma que fue tremendamente corrupta, que fue la de los Borgia. Rodrigo Borgia, que fue papa, Alejandro VI, nominó los cargos a su hijo. Ahora, tener cargo, porque esto también va de la mano, no es solamente tener un cargo por una cuestión de estatus social, es porque generalmente los cargos están asociados a ingresos de dinero, ofrendas, diezmos, etc. Entonces, la torta, perdón que lo diga así, hay que repartirla, pero no la podemos repartir con gente que no sea de nuestra familia. ¿Usted sabe qué ocurre cuando muere un pastor, un obispo con el templo? Los tipos se pelean. ¿Por qué aman la obra? No. Bueno, algunos sí. Es porque el negocio de los diezmos es grande. Entonces, por ejemplo, el obispo Javier Vázquez Valencia, que en paz descansa, yo no lo conocí mucho, pero yo sé que uno de sus hijos era, no sé si pastor o obispo acá en Maipú, una tremenda iglesia. ¿Será llamado por Dios o no? No lo sé, yo insisto, no lo conocí, pero eso no se ve bien. ¿Por qué no lo mandaron a Puerto Montt, a Punta Arenas, a Arica a abrir una obra? Uno también se puede preguntar. Si era evangelista, si era maestro, ¿será porque la iglesia era muy grande o no? Bueno, esas son preguntas que nos podemos hacer, pero son hechos que ocurren. Y hay en otras congregaciones que pasa exactamente lo mismo, que los herederos de la obra son los familiares del líder o el ministro. Segunda forma de corrupción dentro de la iglesia, simonía. Esta palabra se define de la siguiente manera: compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos y sacramentales o temporales inseparablemente anejas a las espirituales, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. Yo no sé si eso ocurre, no lo sé, pero sería altamente corrupto que un pastor consiga un cargo por haberle pagado, no sé, la credencial, el título, a otra persona. Si un hombre es hombre de Dios, no tiene por qué andar pagando la credencial. No tiene por qué estar comprando un cargo, porque eso le va a traer dividendos económicos. Eso se llama simonía. La historia nos dice que el Papa Sixto compró el papado a través de promesas y dádivas que hizo a los cardenales. Bajo Sixto, el papado se transformó en una empresa de la familia. Hizo construir su capilla, la Capilla Sixtina, que es muy conocida, llamada evidentemente así en su honor. Entonces esto de la simonía, hermano, no es algo nuevo, esto es viejísimo. Y el primero que intentó comprar, y de ahí viene la palabra, un don espiritual, ¿sabe quién fue? Simón el Mago. Este hombre veía que Pablo hacía milagros y cosas extraordinarias, y él dijo, pucha, me gustaría tener ese poder. Y ofreció dinero. Y Pablo lo reprendió duramente, porque lo espiritual no es por dinero, hermano. Hay gente que le gustaría tener un carisma, algo. Ore, busque a Dios, que Dios le dé la gracia, que Dios le dé palabra, que Dios le dé autoridad. Pero eso, hermano mío, no es comprable con dinero. Hay cosas que se pueden comprar con dinero. Una casa, un auto, un computador, no sé, un juego para un hijo. Pero las cosas de Dios, hermano amado, no se compran con dinero. Número 3, inmoralidad. ¿Qué significa la falta de moralidad y desarreglo en las costumbres? Está la llamada comúnmente inmoralidad en el plano de los pecados escandalosos, sobre todo de tipo sexual, y también se provoca inmoralidad en las personas que no practican lo que enseñan, llevando su moral a ser perdida, por lo que se transforman en inmorales. Si un líder dice que no hay que mentir y es mentiroso, la gente va a decir, este hombre es inmoral, ¿cierto? Si un líder abandona a su mujer en la congregación por otra, porque es más linda, porque es más simpática, porque es más grande, porque es más chica, ese líder es un líder inmoral. Y eso, hermano,
lamentablemente también ocurre dentro de las iglesias. Existe inmoralidad. Y esta, amados hermanos, también es una forma de corrupción de la cual nos tenemos que cuidar. Amén. Está interesante el tema. Yo estoy siendo bendecido. Espero que usted también. El hermano Marco aquí nos colabora y nos dice que el hombre este que estamos hablando es equilibrista. Ahí está la palabra. Nos ayudó el hermano Marco. Bueno, saludo a mi mamá también que me está escuchando. Espero que el Señor la bendiga. Mi hermana Marisol. A mi hermano Daniel Arévalo, que nos manda también un saludo. Él está en Talca, así que un saludo para la región del Maule. Y a nuestro hermano Nicanor, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a ir a una alabanza y vamos a volver con este hermoso tema que está haciendo de mucha edificación.
Círculo de la Palabra. Ya estamos, queridos hermanos, de regreso con este tema. El hermano Marco nos comentaba que una de las alabanzas que pusimos era el trío Ebenezer. Yo la verdad que no me acuerdo mucho de eso. Y esta yo me equivoqué porque por interno le mandé al pastor que era el coro metropolitano, pero creo que era el coro nacional. Ahí está. La verdad que son lindas estas alabanzas, a mí me gusta esta mucho la que pusimos porque habla de una verdad gloriosa que Cristo va a reinar un día en este mundo. Yo creo en eso y es parte también de la proclamación escatológica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted quiere hacer un aporte, bueno, los hermanos algunos tienen mi número de teléfono, pero también nos puede escribir ahí en el WhatsApp. Háganlo nomás por interno y vamos comentando. Yo encuentro que este tema está bien, bien interesante. Pero yo hablé hace poco, y lo voy a decir porque es así, no porque me lo quiera inventar, de la inmoralidad. A veces este tema se le baja un poco el perfil. ¿En qué sentido? En que cuando alguien comete un error, voy a ocupar esa palabra, y no hay una corrección apropiada, la persona se siente con licencia para seguir errando. No sé si me entiende lo que quiero decir, hermano. Cuando usted tiene a su hijo y le miente una vez, usted no dice, ya hijito, mienta nomás, una mentira chiquitita. Bueno, los paganos sí, ven a los cabros chicos que toman, que dicen garabato y lo empujan a que sea más grosero, más pagano. Pero muchas veces se consiente mucho al líder porque se le dibuja en derredor una aureola de supuesta santidad. Bueno, el siervo de Dios no hay que tocarlo, no hay que decir nada. Esa es una cultura muy antigua. Y precisamente cuando hay una voz crítica, como la que tengo yo, porque yo soy una persona en general muy crítica, no porque me guste criticar, sino porque es de alguna forma parte de la predicación de la Escritura que nosotros llevamos adelante buscando, con ayuda de Dios, la pureza de la iglesia. Siempre esas personas están mal. El que critica es muy criticón, enojón, no sé qué cosa. Pero lamentablemente, hermano, yo esto lo vi con mis ojos, hay muchos líderes que son inmorales, que dicen una cosa y no la practican, pero no la practican. Uno dice, ya mira, voy a poner un ejemplo, el hermano Juanito practica al 20, al 30, al 50%, porque nadie practica al 100%, eso tampoco lo podemos decir. Pero hay líderes que no practican nada de lo que dicen, y ese es un gran problema, porque la gente lo ve. La gente lo está mirando. Que Dios nos ayude a ser consecuentes y a intentar con la ayuda del Señor guardar la palabra. De hecho, el Señor le dice a la iglesia que la va a librar de la tribulación. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, no es solamente ir al culto, yo soy cristiano, me encanta la alabanza, adoro todo el día. Esto tiene que ver, hermano amado, con practicar. Entonces vamos a volver. Habíamos mencionado que una forma de corrupción era el nepotismo, la segunda era la simonía, el tercero la inmoralidad. Vamos al número 4. Este es muy conocido, una de las formas más conocidas que hay y de las que habla lamentablemente más la gente pagana, que es el enriquecimiento en el nombre de Jesús. Alguien puede decir, ¿qué hay de malo que un pastor tenga una mansión? Si es un hombre de Dios, tiene que ser un campeón, un victorioso, un superstar, como predican muchos predicadores centroamericanos y estadounidenses. El problema, hermano mío, es que el evangelio, el giro, lo voy a decir así como la empresa, el giro del evangelio no es enriquecimiento. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Primero, convengamos que Jesús nació en un pesebre, ¿cierto? Pobre. Sus padres dieron una de las ofrendas que daba la gente más pobre de Israel, que eran unos palominos. O sea, ya, con eso está diciendo. Y la Biblia dice que Jesús, siendo rico, porque el dueño de todo el universo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús no le interesaba lo material. Y eso es lo que no enseñan los falsos maestros de la prosperidad. Jesús no le importaba el dinero. Jesús fue un hombre, en cuanto a la carne, pobre. Por lo tanto, y mire, el apóstol Pablo ni siquiera vivía de la ofrenda de la iglesia, entendiendo y sabiendo él que era un derecho, porque él dijo, no pongáis bozal al buey que trilla, ¿cierto? Pero enriquecerse en el nombre de Dios es una inmoralidad tremenda. Recuerdo yo que lo gritó con mucha fuerza Ernesto Silva en una tremenda predicación en el edificio Diego Portales, varios años atrás, que hacerse rico en el nombre de Dios es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque se instrumentaliza el nombre de Jesucristo para un beneficio económico.
¿Qué pasa si Jesús viviera hoy y él tuviera registrado su nombre, ¿cómo le llaman en el copyright? Ya, mi nombre nadie lo puede ocupar. Él tendría que demandar a todos estos predicadores falsos para que le pagaran altas sumas de dinero porque han empleado su nombre para enriquecerse. Entonces, el enriquecimiento en el nombre de Jesús es, queridos hermanos, una inmoralidad tremenda. Yo personalmente no estoy en desacuerdo que un ministro viva del Evangelio porque eso le enseña la palabra. Y ojalá que viva bien, que no tenga necesidades. En Estados Unidos a los pastores los contratan, le hacen un contrato. Hay iglesias que hay más de un pastor, el pastor está 100% dedicado a predicar el Evangelio y me imagino que viven bien. No, eso no está mal. Pero yo no me imagino, bueno, salvo algunos cretinos que hay por ahí, que un pastor viva con 100 millones de dólares. Sería una cuestión inmoral. Ahora, esa es la realidad estadounidense. Pero ¿qué hay de Chile pastores que puedan vivir con 10, con 15, con 20 millones de pesos? ¿Es moral? ¿En qué deberían emplear ese dinero? Porque, insisto, hay gente, no toque el ungido, no hable del ungido, el ungido, el ungido, el ungido. Pero, hermano, no hay que ser ciego. Insisto, ¿cuánto gana un diputado de la República? ¿6 o 7 millones de pesos? Eso gana un diputado. Creo que los senadores andan por los 10, 11 millones. El presidente electo que ganó va a ganar como 11 millones. ¿Y cómo un pastor vive con 15, con 20, con 30 millones de pesos? ¿No le parece algo impropio? Ahora, si usted me dice, el pastor tiene un hospital, tiene una escuela, tiene una universidad, gloria a Dios por ese pastor, ¿cierto? Pero si el pastor tiene 20 parcelas, 50 casas, una casa que cueste 500, 700, 1.000 millones de pesos, ¿no le parecería que no corresponde? Porque sinceramente, hermano, esto no es algo, y tampoco voy a decir que esto pasa en todas las congregaciones porque no conozco todas las congregaciones, pero sí sé que el líder, el hombre de Dios, no está para ganar dinero, no está para enriquecerse, está para servir al Evangelio y para servir a los hermanos. Amén. Son muy pocos los hombres que hablan de estas cosas y son muy pocos los que la practican. Porque mire, ¿qué pasa? Somos humanos. Si yo el día de mañana, no soy pastor por si acaso, pero si fuera pastor y estoy viviendo con 6 millones de pesos al mes, un ejemplo, me va a costar mucho hablar en contra de esto, porque me estoy viendo beneficiado. Yo no voy a poder decir, pucha hermano, no entregue ofrenda, no diezme, no, me voy a ver atrapado. Y a lo mejor con 6 millones voy a encontrar que es poco. Y voy a querer ganar más, porque soy humano. Entonces también es bueno que las iglesias hablen de estas cosas y las normen. ¿Para qué? No para dejar contentos a los criticones, no para dejar contentos, porque hay gente que dice, esta gente siempre va a criticar. El hermano Juan Pérez, ese siempre va a criticar. Hermano, no es por eso. Es porque somos sal del mundo. Es porque somos luz del mundo. Es porque la gente, ¿qué tiene que ver en el líder cristiano? En el ministro. Tiene que ver una vida piadosa. Tiene que ver un hombre desapegado a las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque tiene su mirada en lo eterno. Porque él no está buscando la riqueza de este mundo, está buscando la patria eterna. Está buscando la gloria que un día nos va a dar el Mesías. ¿Y quién no quiere ser prosperado? Nadie. ¿Quién quiere que los hijos pasen necesidad? Nadie. Pero lo que hay que enfatizar es que nuestra ciudadanía está en la eternidad. No está aquí. No está en este mundo. Este mundo es pasajero, es efímero. Nosotros buscamos la gloria eterna. Así que Dios nos ayude. Luego tenemos la apostasía teológica, que de esto hablan muchas personas y muchos a veces se enfrascan en distintas, ¿cómo le puedo llamar? Controversias sin sentido, que unos que dicen que los de allá son del diablo, estos no. Evidentemente hay sectas, hay religiones, hay creencias que son heréticas, pero eso hay que demostrarlo para la palabra. Hay gente que dice, mire, usted no está con corbata, es del diablo. No, hermano, la corbata no salva, no perdona pecado, no hace nada extraordinario. Yo uso corbata cuando predico en la congregación, y quien no esté usando corbata hoy día no me hace un demonio. Pero hay gente que todo lo pone como que es del diablo. Entonces eso tampoco es así, hermano. Hay gente que va, una persona nueva con un pantalón a la congregación, una hermana, y la están satanizando al tiro. Hay gente que ni la saluda porque es una pagana, una Jezabel. Eso no está bien, hermano. Yo creo en la doctrina bíblica, creo lo que dice la palabra, que hay que vestir con pudor y con modestia, porque eso es bíblico. Pero, hermano, no hay que satanizarlo todo. Y por el contrario, hay doctrinas que son heréticas de las cuales nadie habla,
¿Quién habla del arrianismo, que es una herejía? ¿Quién habla del sabelianismo? Porque no las conocen, porque no les interesa la palabra. Pero esas sí son herejías. Los que niegan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, ellos son herejes. Y hay gente que nunca habla de eso. ¿Por qué no le interesa? Pregunto yo. Pero nosotros tenemos que hablar todo lo que está en la palabra de Dios. Por penúltimo, el ecumenismo. Que esto es un movimiento que ocurrió en el siglo XX. ¿Y qué es lo que buscaba? Unir a todas las iglesias. ¿Bajo qué? Bajo el alero de Roma. ¿Para qué? Para que entonces la iglesia sea una, porque el cuerpo de Cristo es uno, etcétera, etcétera. Este movimiento fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam, los Países Bajos. Su sede está en Ginebra, Suiza, y a él están afiliados 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 120 países. Nosotros, y hablo en nombre del ministerio en este momento, no somos ecuménicas. El ministerio cristiano Tabernáculo de la Palabra no es ecuménico. Es un ministerio bíblico, protestante, evangélico, que cree y predica toda la doctrina de Dios. Intentamos ser lo más fiel a la palabra sin caer en catalogar aquellas cosas que no son doctrina de herejías y en catalogar a las herejías que sí lo son, en tener una doctrina bíblica y una práctica, con la ayuda de Dios, también bíblica. Por lo tanto, el ecumenismo tampoco es parte de nuestra creencia, de nuestra práctica, y lamentablemente sí hay iglesias que son ecuménicas. Hay congregaciones que lo único que quieren es ir a ver al alcalde, que venga el alcalde aquí, que ojalá venga el cura, que seamos todos hermanos, porque Dios es amor y solamente amor. Hermanos, Dios es amor, lo dice la palabra, pero eso no significa que nosotros por amor vamos a transar los principios inexorables, incambiables, inmutables de la palabra de Dios. Eso, queridos hermanos, no es así. Nosotros predicamos la verdad de Dios y el ecumenismo no es parte de la verdad bíblica, porque Dios tiene una iglesia, no tiene 4 o 5 iglesias. Y si me preguntan a mí si yo creo que la iglesia católica es de Dios, yo creo que no. La iglesia católica no es pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. Porque ellos creen en otro sistema que se deriva de algunas cosas de la Biblia, pero no es una iglesia en el estricto sentido de la palabra evangélica. No es una iglesia protestante, no es una iglesia fiel a la palabra. Y ninguna iglesia que sea infiel a la palabra de Dios puede ser una iglesia auténticamente cristiana. Amén. El último punto que es de interés, que es el séptimo, son las ansias de medidas de poder y el mal uso del mismo. Esto, hermano, es invisible y es muy difícil de detectar. ¿Cómo usted, como hermano, puede certificar, cómo usted puede evidenciar que entre los 10, los 12, los 15, los 20, los 50, los 500, los 1000, hay uno que más que amar el evangelio, que más que amar la palabra, lo que ama es el poder? Porque también hay que decirlo, las iglesias, cuando son numerosas, el que lidera tiene poder. Como dije al centurión romano, yo le digo a este, ve allá, ven acá, anda a comprar, haz esto. Eso es poder, es capacidad de mando. Y cuando las iglesias son grandes, hay gente que ansia el poder, que necesita sentirse poderoso. Y eso es corrupción. Cuando alguien llega al ministerio no está para mandar. Yo he visto predicadores y pastores totalmente déspotas. Hombres que bajo ningún punto de vista califican para ser siervos de Dios. Ellos son tiranos disfrazados de pastores, porque eso es lo que son. Ellos no son humildes, no son mansos, no aman la palabra. Aman quizá el predicar, porque es otra cosa. ¿Por qué me gusta predicar? Porque me ven 500 personas, me ven 1000, porque en las redes sociales me siguen, usted no sabe cuántos, 5000 me siguen. Pero eso no es un carácter cristiano. Ningún líder cristiano, auténticamente cristiano, va a amar el poder. Al contrario, nosotros no debemos poseer poder temporal. ¿Por qué? Por una máxima que es muy conocida por todo: el poder corrompe. El poder corrompe. Si usted gana mucho dinero y usted manda a mucha gente, tiene mucha gente a cargo, usted es un hombre poderoso en lo terrenal, que no significa que sea poderoso en lo espiritual. Pero el ansia de poder corrompe. El ansia de poder genera divisiones.
El ansia de poder, querido hermano, le hace mal al corazón. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un poco de poder. Hay gente que se compra un auto nuevo y se siente poderoso. Y que anda en la calle echando el auto encima, pegando bocinazos. Y hay líderes que saben que tienen poder porque mandan, porque tienen gente a cargo. Esa gente está corrompida. Porque el poder es corrupción. Porque cuando se sienta poderoso, va a perder la humildad, va a perder la mansedumbre, va a perder la templanza, va a perder mucho de lo que debe ser el carácter cristiano. Entonces, hermano mío, el poder temporal también es una forma de corrupción, también es una forma de inmoralidad, también es una forma de perder lo que Dios nos dio, que es lo que dice anteriormente, las características del sermón del monte. Nos tenemos que cuidar de estas cosas. Vamos a ir a una alabanza, hermano, y vamos a volver para continuar con este tema que Dios nos ha dado para compartir en esta tarde.
Tabernáculo de la Palabra. Ya estamos, hermanos amados, de regreso en nuestro excelente programa de Radio Libertad, compartiendo con la audiencia. Aquí estábamos viendo los saludos de los hermanos. Mire, estaba pensando cuando estaba sonando la alabanza, bueno, estamos pentecostales hoy día, harta música antigua, bien bonita, en otra forma de corrupción relacionada con el poder que a veces se pasa por alto. ¿Cuál es? En muchas iglesias hay uno o más profetas. Está el pastor, que normalmente es el que dirige, porque, aunque no es el tema de hoy, son muy pocas las iglesias que tienen gobiernos presbiterianos o congregacionalistas, pero bueno, el pastor dirige normalmente el culto y la congregación, pero el profeta, cuando termina la palabra, que a veces no le importa a nadie porque van a danzar, empieza a hablar. Y generalmente esos profetas ejercen un rol de autoridad, un rol de poder, que no necesariamente es dado por Dios. Estoy hablando de forma humana, para que quede claro. Ellos entonces, y esto se veía mucho atrás, a veces separaban matrimonio, juntaban al hermano con otra hermana, decían a la gente lo que tenía que hacer, incluso al pastor. Entonces esa forma también, hermano amado, es una forma corrupta de ejercer el poder. Porque efectivamente esos profetas ejercen poder. Ejercen un rol de poder dentro de la congregación. Pero eso, hermano, no es apegado a la palabra. Porque los profetas de la Biblia, el único momento en que tenían poder era cuando ellos profetizaban. Pero que profetizaban la palabra de Dios, no profetizaban otras cosas. Entonces también los profetas, más allá de si usted cree en ellos o no cree, si le gustan o no le gustan, hay que tener cuidado también por el ejercicio del profeta. No todos los profetas son de Dios. Y tampoco todos los profetas son del diablo, son carnales. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es delicado cuando un rol profético, pastoral, maestro, lo que usted quiera, se ejerce de mala manera. Eso, lamentablemente, querido hermano, es algo que no está bien y también tenemos que cuidarnos. Dice la historia, para los que han podido leer, que cuando Lenin, el revolucionario bolchevique ruso, estaba muriendo, recién se dio cuenta quién era el sucesor, Joseph Stalin. Pero lamentablemente ya era muy tarde. Stalin tenía tanto deseo y sed de poder que asesinó a la mayoría de la gente que lo apoyó para llegar al poder y los que supuestamente eran los amigos, como sería o hubiese sido si él hubiese solamente asesinado a sus enemigos. De tal forma, hermano, que el poder es un problema. Y es muy útil e importante cuando en una congregación se detecta quién realmente está por amor a Dios y quién está por amor al dinero y al poder. También cuando una persona ha llevado toda la vida en la iglesia, tiene aspiraciones. Por supuesto que es legítimo querer predicar, querer ser pastor, obispo. Eso dice la palabra, que el que desea obispado, buena obra anhela. No es algo malo.
El problema es cuando se ama el poder, el cargo por el cargo. Cuando solamente quiero estar ahí para que me vean, independiente de si tengo, como se dice coloquialmente, dedos para el piano o no. Hay gente que, pucha, ojalá salga en la foto con los oficiales, con los diáconos, con los pastores. Ahí quiere estar en la foto. Eso, hermano, hay que cuidarse. Nosotros no servimos a Dios por dinero, no servimos a Dios por poder, no servimos a Dios para ganar más dinero ni para enriquecernos. Nosotros servimos a Dios por amor. Por amor. Si no estamos sirviendo a Dios por amor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Está buena esa frase, me gustó. Si no servimos a Dios por amor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y de eso nos tenemos que cuidar. De eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. De eso tenemos que pedirle a Dios que nos guarde. Porque ninguno de nosotros está libre de corromperse. Ninguno de nosotros está libre de pecar. Pero sí es importante hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra es una luz que alumbra. Y en la medida en que alumbre nuestro caminar, vamos a tener más difícil el tropezar o el caer. Y necesitamos, con la ayuda de Dios, el poder, querido hermano, humillarnos delante de Dios y hacer su voluntad, el vivir la palabra, el predicar la palabra. Esto que reiteramos tantas veces es difícil para muchas personas porque no conocen la palabra, porque no se les enseña la palabra y porque muchas veces cuando se enseña, lo más fácil es decir que ese hermano, ese predicador, es amargado, es rebelde, no es de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el atalaya está para hablar, el atalaya está para anunciar, el atalaya está puesto para advertir. Y ese es nuestro rol, el ser atalayas, el ser heraldos, el ser mensajeros, el ser predicadores de la gloriosa verdad. Para eso estamos nosotros puestos por Dios, seamos grandes o pequeños, seamos ricos o pobres, estamos puestos por Dios para predicar la verdad de la palabra. Bien, hermano, hasta aquí he compartido este tema, agradeciendo a Dios por estar una vez más en Radio Libertad, compartiendo con el pueblo de Dios la gloriosa palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Vamos, pastora, a escuchar una última alabanza, luego vamos a dar un par de avisos y estaríamos ya finalizando este hermoso programa en Radio Libertad. Para todo el mundo, Radio Libertad.
Tabernáculo de la Palabra. Estábamos oyendo el himno Castillo Fuerte de Martín Lutero, para aquellas personas que no sepan, una hermosa composición que la verdad que ha trascendido en el tiempo. El himno Castillo Fuerte, hermosísimo lo que dice, porque David lo decía de otra forma, roca fuerte, pero seguramente por su experiencia Martín Lutero lo decía Castillo Fuerte, porque él vivió en medio de una época, del fin de la época medieval, donde evidentemente en Alemania y en Europa habían muchos castillos. Bueno, el día de mañana vamos a estar predicando la palabra de Dios en la plaza que está en Coyhaique Palena. Sí, no me equivoco, Coyhaique Palena, a las 18 horas. Nos hemos propuesto con nuestros hermanos de la congregación el predicar en invierno, en verano, con la ayuda de Dios, con frío, con calor, predicar. Algo que, yo lo digo, ha desaparecido y ya casi nadie predica. Si bien es cierto, hay redes sociales, hay templos, pero creo que nada reemplaza la predicación del Evangelio, el entregar un tratado, el ver a una persona, el orar por alguien. Y gracias a Dios hemos tenido una hermosa predicación donde lo estamos haciendo. El domingo pasado estuvimos predicando en el horario de la mañana. Justo hay una feria que se instala por ahí, había mucha gente, entonces fue de gran bendición. Y lo importante de la predicación no es, hermano, solamente si van a llegar gente a nuestra congregación, no. También en cierto sentido es un testimonio, que la gente vea que aún hay hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a llevar la palabra. Recuerdo que había un himno que antes cantaban: envíame al valle, a la montaña, al desierto abrasador, al bosque impenetrable, mire. Y algunos no van ni a la esquina a predicar y cantan esos himnos. Pero bueno, hay de todo, hermano, en la viña del Señor. Lo importante es cumplir. Algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y yo quiero oír esas palabras: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hoy lamentablemente mucha gente busca el poder, la fama, las redes sociales, el hacerse un nombre como la gente de la Torre de Babel, pero no el amor por el Evangelio. Y yo le pido a Dios siempre en mi oración que yo quiero amar a Dios por lo que Él es, no por lo que puede dar, no por si me bendice o no me bendice, no por si me sana o no me sana, no por si Él responde a las inquietudes de mi corazón, que indudablemente lo ha hecho muchas veces. Quiero amar a Dios con todo mi corazón. Esa es la enseñanza de la palabra. Amarás a Dios con todo tu corazón. Hay una alabanza, no sé si la podemos poner como última, mi pastor, pero no ahora, que se llama Yo quiero amarte, de Estanislao Marino, que es hermosa. Le estoy robando un par de minutitos al pastor, así que me estoy aprovechando. Pero hermano, ese es el deseo de nuestro corazón, el amar a Dios. Si no amamos a Dios, ir al culto, ofrendar, participar con los hermanos, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido.
Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Incluso Jesús dijo, si alguno no dejare padre, madre, hijo, esposa, no es digno de mí. Así tenemos que amar a Dios. Bueno, vamos a escuchar esta alabanza y luego vamos a volver para orar y ser despedidos. Que Dios le bendiga, amado hermano. Aleluya. Desde que te conocí, oh mi Señor, me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, no termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Tantas cosas misteriosas en la vida mía, pero ahora te agradezco porque ya me las has mostrado y me has dado la victoria en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, no termino esta noche de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Cuántas cosas me has mostrado desde que te conocí, oh mi Jesús. Me has cambiado la manera de hablar y de cantar, de vestir y caminar en esta vida. Y si hablo de milagros y de tantas cosas bellas que me has mostrado, de contar las tantas cosas que me has regalado tú. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón, porque tú eres mi vida y yo te amo solo a ti. Yo quiero amarte con toda la fuerza del corazón,
Tabernáculo de la Palabra. Ya estamos de regreso, hermano, para ser despedidos, agradeciendo a Dios por este día, a nuestro pastor también por los minutitos que nos regaló hoy. Nos pasamos un poquito. Deseo, hermano, de todo corazón que cada uno de ustedes en este año sea prosperado en todo, sea bendecido, pero mayormente en lo espiritual. Que seamos fieles a Dios, que nos podamos sobreponer a las caídas, a los tropiezos, al dolor, al quebranto, a la aflicción, a la enfermedad, porque eso nos va a hacer soldados de élite, como una vez dijo Ernesto Silva. Así que ese es mi deseo. Vamos a orar para ser despedidos. Le invito a que nos pueda acompañar en oración en esta tarde. Vamos a orar a Dios. Señor, damos muchas gracias en esta hora por tu amor infinito, por tu misericordia, porque es grande tu fidelidad. Gracias, Dios, porque nos has dado un nuevo año para poder servirte, honrarte, amarte, para poner, Señor, nuestra vida como una ofrenda ante tu altar. Quizás no somos los mejores, Señor. Quizás no somos los más poderosos, los más inteligentes, los más sabios, los más educados. No somos, Señor, como dice Pablo, lo noble de este mundo. Pero sí queremos depositar nuestra vida como una ofrenda a tus pies. Permítenos, Señor, ser usados por tu gracia, por tu misericordia, para que otras personas también te puedan conocer. Para que este evangelio que es predicado, Señor, en todo el mundo, pueda también cumplir tu palabra profética de que una vez predicado el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Bendice, Señor, grandemente a cada hermano y hermana que nos ha acompañado en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos de Tabernáculo de la Palabra. Dale fuerza, provéele, Señor, sustenta a tu iglesia y permítenos tener la fuerza espiritual para hacer la obra de Dios. Extiende tu bendición, Señor, a nuestro país, a toda América, Señor, a los hermanos que están en Venezuela y en otros lugares, Señor, con dolores, con quebrantos, con angustias, para que el mundo te pueda conocer. Ayúdanos para ser fieles, Señor, a ti y a tu palabra y amarte con todo nuestro corazón. Te rogamos tu bendición, tu paz y tu gozo para nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios le bendiga, hermano. La próxima semana está acá nuestro hermano Marco Antonio Sepúlveda y la subsiguiente, por lo que me acuerdo, el hermano Daniel Arevalo. Así que tendremos grandes, entre comillas grandes, predicadores en este lugar para seguir compartiendo la palabra. Nos despedimos y será hasta una próxima ocasión. Que Dios le bendiga. Llega a su fin el programa Tabernáculo de la Palabra. Pero le invitamos a una nueva edición este mismo día y horario. Recuerde, Tabernáculo de la Palabra. Dios les bendiga.